Hola, nuevamente estamos en este tiempo de aprender del ministerio del Espíritu Santo. Y en esta parte quiero hablarles de Hechos capítulo 2. La mayoría sabemos que Hechos capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo o la inauguración de su tiempo aquí en la tierra. Desde entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra y va a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Hablamos en la introducción la edad del Espíritu temporal aquí en la tierra, porque Él es eterno. Pero el tiempo en el cual el Padre le asignó es este tiempo, después de que Cristo subió al cielo, después de 40 días, en el día de la Pascua, día de Pentecostés, descendió el precioso Espíritu Santo y está aquí con nosotros y quiere enseñarnos, y quiere ministrarnos, y quiere darnos claridad y entendimiento y sabiduría de Él, que es el propósito del cual estamos estudiando en la palabra de Dios, que es la Biblia, la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Jesús dijo que era el Espíritu de verdad y que nos conduce a toda la verdad. Entonces tú y yo tenemos que esperar ser conducidos a toda la verdad a través de su palabra por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Vamos a leer aquí desde el versículo 1 al 13. Luego vamos a ver y aprender algo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos, ellos oían hablar en lenguas, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahí tenemos el texto y tenemos el cuadro del cual queremos ver nosotros algo importante para nosotros. Yo le llamo principios, es una manera de poder entender que es importante. Y comienza ahí narrando el hecho en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, fue en Pentecostés. Así de repente, cuando menos lo esperaban, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, o sea, sobre cada uno de ellos. Recuerden lo que dijo Juan el Bautista, que hablamos en la clase pasada, que el que bautiza en el Espíritu Santo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y en qué bautiza? En el Espíritu Santo y en fuego. Y esto sucedió. Ahí está el cuadro, Hechos capítulo 2. Vemos que esto sucedió, ocurrió. Lo que se había dicho ya está ahí, ya está aquí el Espíritu Santo. Hizo mucho ruido para llegar, un gran estruendo.
Y todos oyeron esto, lo que estaba pasando. Pero fíjate lo que está diciendo aquí el escritor Lucas, que se le aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Yo creo que esto significa que hay una lengua para cada uno de nosotros. Vemos que era un idioma. Y también creo que hay un fuego. Hay un fuego que tú y yo tenemos que recibir, proveerlo, alimentarlo y mantenerlo siempre vivo en nosotros. ¿Te acuerdas que Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de fuego que está en ti? Y tú y yo recibimos no solamente, pues ya, oré en lenguas, sí, pero también recibimos algo que no vemos. Y es el fuego, porque Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Y aquí está, ya llegó. ¿Qué pasó? Dice que se sentaron sobre cada uno de ellos. Y yo creo que eso es bien importante. Yo he ministrado en grupos y a veces me doy cuenta que hay gente que no puede recibir, le cuesta recibir. Hay ideas, a otros los han vacunado en contra del orar en lenguas. Cuando los vacunan en contra de esto, pues no pueden recibir el Espíritu Santo porque no tienen la evidencia o la señal de que hablaron en otra lengua, no la tienen. Y les cuesta trabajo poder saber que ya fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, en otra ocasión voy a hablar cuando recibe la gente el Espíritu Santo, qué pasa. Pero yo creo que es importante que cuando hay una administración no te menosprecies. Si tú ya recibiste a Jesús, crees como está escrito en la Escritura, tú eres candidato. Y vamos a ver otro principio aquí en Hechos capítulo 2, versos 38, 39. Lo vamos a ver, que también para afirmar lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 7. A todos los que creyesen en Él como está escrito. Y entonces sobre cada uno de ellos, 120 flamitas, lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, se asentó sobre cada uno de ellos. Hay gente que cuando recibe el Espíritu Santo siente un fuego, no siempre, ese no es una señal. La señal más clara, y la voy a afirmar en otra clase de orar en lenguas, es que dice que hablaron en otro idioma. Número 2 dice, perdón, voy al número 1, vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Número 2, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Número 3, se asentaron sobre cada uno de ellos, para cada uno hay, individual, personal. Y dice verso 4, importante, yo quiero que lo leas ahí y lo repitas. Es importante, dice, y fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. O sea, fueron bautizados en el Espíritu Santo, le recibieron y recibieron también el fuego del Espíritu. ¿Y qué pasó? Número 5, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Una señal inequívoca de que has recibido al Espíritu Santo es que oras en lenguas. Y dice, número 6, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no hay lengua igual. Siempre hay una que Él te da. A ver, Pablo decía, yo oro mucho en lenguas. Y mi exhortación o mi animación, que si tú ya oras en el Espíritu, continúes. Siempre pasa como un niño cuando empieza a hablar. Cuando un niño empieza a hablar, empieza ma, pa. Y cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo parece así, parecemos tartamudos. Ta, ma. Pero es el comienzo. Si tú lo crees, lo recibes, es importante, lo recibes y fielmente empiezas a orar en esta lengua, va a crecer, la vas a desarrollar. Y vas a entender que es tu lengua devocional, es un regalo de Dios personal para que tú te edifiques personalmente, para que tú crezcas espiritualmente y tengas una comunión directa con Dios. En 1 Corintios capítulo
capítulo 14, verso 4, dice que el que habla en lengua extraña habla con Dios, se comunica con Dios. Esto es glorioso. Cómo Dios te dio un lenguaje para decirle papá, 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 y tú le digas. Es curioso, mira, en el Antiguo Testamento no vas a ver que hablaron en lenguas. En el Nuevo Testamento Jesús lo dijo. Aquel que cree en mí, las señales que yo he hecho, perdón, estas son las señales que le seguirán a los que creen en mí. Y una de esas señales es que hablarán en otras lenguas. Y ya lo vemos aquí en Hechos capítulo 2, el cumplimiento del orar en otras lenguas, en otro lenguaje. Y es según el Espíritu les daba que hablasen. No es el que yo quiero el inglés. No, es así. Tú de momento lo recibes. Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo. Yo oí que personas hablaban, oraban como en árabe. Y yo dije, ¿qué? Este es mexicano, ¿y por qué habla en ese idioma? Y pregunté y dijeron, es que recibió el Espíritu Santo. Dije, caray, ¿y cómo es eso? Y yo recuerdo que fui con otro compañero y tratamos de encontrar al pastor allí en la congregación, pues para que él orara por nosotros y recibiéramos eso. Y llegamos y sí estaba. Y me dijo, ¿ustedes qué quieren? Pues queremos orar en lenguas. Llamó un chico que vino de misiones, llamado Peter, y le dijo, oye Peter, por ahí ministrales el bautismo del Espíritu Santo. Y así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo esperaba que la unción estaba en él. Dios ya me estaba enseñando algo ahí, pero yo no lo entendía en ese tiempo. Entonces él nos llevó a una bodeguita ahí. Y él empezó a hablar del bautismo del Espíritu Santo, que hay que recibirlo y todo esto, que lo otro. Mira, abre tu boca y deja que tu lengua, que Dios la mueva. Y él estuvo como 2 horas. Y yo y esta persona que estábamos ahí como que nos pusimos de acuerdo, como diciendo, pues, pobre cuate, yo creo que se va a perder la salvación porque ni oramos en lenguas, pero vamos a remedarlo. Y parece que nos pusimos de acuerdo él y yo y empezamos y moles, que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí ya estábamos asustados y atónitos. Oye, ¿qué está pasando? Estamos orando, quién sabe qué, y ahora no puedo callar. No puedo callar porque fuimos bautizados. Esa fue mi experiencia. Y después fui aprendiendo cómo crecer en cuanto a esto. Un día vamos a tocar los dones espirituales, pero uno de yo diría, principios importantes es orar en lenguas. No un ratito, siempre, cuando tú manejes. Es que tiene uno que disciplinarse. Y yo me discipliné de esta manera, tener que viajar de Amozoa a Puebla todos los días a trabajar. Lo hacía en un auto, una camioneta, y yo me propuse cada vez que tomara un volante, yo empezar a orar en lenguas. Y todo el camino, media hora orando, y en cada momento tenía la oportunidad y oraba. Yo no conocía mucho de la obra del Espíritu Santo, fui aprendiendo poco a poco, escuchando, recibiendo de otros, pero no sabía realmente por qué, pero Dios tenía un propósito. Y ahí dice en 1 Corintios capítulo 4 que el que ora en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Ahora, vemos que ya llegó. Dice que según el Espíritu les daba que hablasen, porque es para todo aquel que cree. ¿Ves conmigo aquí en Hechos capítulo 2, verso 37? Porque es importante a veces hablar de estos versículos, porque hay gente que no puede creer. O sea, yo he estado en administración de la gente, no, pero ves conmigo aquí en Hechos capítulo 2, por decirlo, la enseñanza de cómo recibir o cómo enseñarle a la gente que reciba el Espíritu Santo. Dice, Pedro se levantó después de esto, dio un mensaje, verso 37 dice que al oír este mensaje que habló Pedro, de que crucificaron y mataron a Jesucristo, el autor de la vida, dice que se compungieron de corazón. Hay algo que pasa cuando
tú eres lleno del Espíritu Santo y tú le compartes a alguien de la salvación, tú no estás hablando del infierno, pero hay algo en su corazón que le trae convicción de pecado. Y esa es la obra del Espíritu Santo, porque tú estás lleno y tú estás dando de esa agua a otro. Y hay un principio importante que también está en 1 Corintios capítulo 12, verso 3, que dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No quiero hablarme mucho de si es por, así como Jesús el camino, la verdad y la vida. Si no es por el Espíritu Santo, la gente no puede mencionar a Jesús Señor. Tiene que haber una obra ahí. Y tenemos que enseñarles la obra del Espíritu Santo. De momento se acongojan. Y uno que pues sabe que está uno compartiendo y que necesita recibir a Jesús, pues aprovecha esa ocasión para decirle: oye, tú necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y le compartes y le guías a través de una oración de fe para que reciba a Jesús como su Señor y su Salvador. Y cuando él le recibe y dice amén, recibió también al Espíritu Santo, realmente que no lo sabe. ¿Recuerdas aquí mismo en Hechos capítulo 19, que Pablo llegó a Éfeso, se encontró unos discípulos y les dijo: oye, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces hay cristianos que no saben que hay Espíritu Santo, o lo han oído pero no han puesto la atención, o no quieren arrepentirse de su vida pasada, quieren a Jesús más su vida. Y aquí vemos ese principio que tenemos que enseñar. Dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ya me tocaste, ¿ahora qué hago? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse. Un principio importante para recibir el Espíritu Santo es el arrepentimiento. Para recibir a Jesús tiene que haber un arrepentimiento de las obras muertas, de lo que creíamos, y debe haber un arrepentimiento del pecado, de la vida pasada, para tener la nueva vida en Cristo. Entonces, un principio es: arrepiéntanse. Ya, dejen de pensar cosas vanas, vuélvanse a Dios. Búsquenle de todo su corazón, dejen los ídolos, dejen aquellas cosas que ocupan su corazón y bautícense para dar testimonio al mundo de que has muerto al pasado y ahora vives una vida nueva. Y esto está diciendo Pedro a los varones: arrepiéntanse, dice, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre, otro principio, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Lo voy a repetir otra vez. Bautícense en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Es bien importante. Tiene que haber un arrepentimiento. Y porque luego hay una coma y un punto y una I griega. Y esta I denota que si me arrepiento, entonces yo tengo acceso al regalo, yo lo puedo recibir. Si no me arrepiento, no hay una I. Pero aquí yo veo una I que me conecta, que yo me arrepentí. Puedo recibir el don, el regalo celestial del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Dice: para perdón de los pecados y, ¿qué dice? Dígalo conmigo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, ahí está. Tienes que pedirlo. Vamos a hablar otra vez del principio de pedirlo. Pedirlo para recibirlo. Jesús dijo: si tú pides, recibes. Si no pides, pues no recibes. Tienes que pedir. Pero quiero terminar con el versículo 38. Es importante. Hay gente por ahí que dice que el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, fue para el tiempo de los apóstoles. Acompáñeme a través de este versículo y usted coméntalo, dilo, piénsalo, medítalo. ¿Para quién es? Ok, espero que al final estemos de acuerdo. Verso 39.
Porque para vosotros, para ustedes, los apóstoles, es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Del Espíritu Santo. Dice, y para sus hijos, los hijos de los apóstoles. Y para todos aquellos los que están, no solamente sus hijos, sino todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamar. Y yo digo, es para mí. Esta promesa también es para mí. Dice todo aquel que esté lejos y todo aquel que Dios llamare. ¿Sabes que nadie puede recibir a Jesús si no es que el Padre le trae a Jesús? Jesús lo dijo bien claro. Nadie me puede recibir si el Padre no le ha traído a mí. Vemos una obra increíble del Padre llevándonos a Jesús, el Salvador, y el Espíritu Santo ayudándonos para estar compungidos y arrepentirnos para recibirle a Jesús y llamarle Señor. Hay una obra gloriosa de Dios para todo ser humano, para todo aquel que crea, pueda recibir todo lo que Dios tiene en el cielo. Y está abierto para todos. Yo te pregunto, ¿crees que Dios te llamó? Empieza a orar. Búscale, recíbele. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me les bendiga.